Cordial saludo, tutor y compañeros. Hoy vamos a hablar del diseño agronómico, presentando las tablas de Excel. Pues hoy vamos a presentado por Wendy Alejandra Prieto Vargas, María Fernanda Millán Velázquez, Fabio Steven Chavarro Cuenca y Robinson Damián Mora Mosquera. Y quienes habla Ricardo Claro Rojas. Bueno, en esta primera etapa de nuestro diseño agronómico nos enfocamos en la identificación y localización exacta del predio. El objetivo de esta es establecer las condiciones base del terreno para garantizar que el sistema de riego sea eficiente y se adapte a las necesidades específicas de la zona. Como pueden observar en la tabla de la izquierda, el proyecto se desarrolla en el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Tarqui, en la vereda del Vergel Tarqui. Esta zona es clave por sus condiciones climáticas para el cultivo que hemos seleccionado. La finca se llama San José y se encuentra en una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Este dato es vital ya que la altitud influye directamente en la evotranspiración y por ende en la cantidad de agua que se requerirá el cultivo. Para dar precisión técnica al proyecto utilizamos herramientas georreferentes como Google Maps. En la imagen satelital de la derecha podemos delimitar el área de la intervención. Contamos con las coordenadas exactas que nos permiten realizar estudios de suelo y clima mucho más precisos mediante la estación meteorológica cercanas. Eh, el cultivo con el que vamos a trabajar se trata del cacao. Es un cultivo perenne que requiere un suministro hídrico constante y controlado para así optimizar su producción. El sistema de riego que hemos seleccionado es el sistema de riego por goteo. Elegimos esta tecnología porque es el más eficiente en el uso del agua, entregando el recurso directamente a la zona radicular de la planta y reduciendo pérdidas por evaporización o escorrentías. Ya para el paso número 2, nos referenciamos en la finca. El siguiente paso es el criterio por satélite por análisis de variaciones climáticas. No podemos diseñar un sistema de riego sin entender el comportamiento de la temperatura, ya que esta determina cuánta agua pierde la planta a través de la evaporización y la transpiración, un proceso conocido como evotranspiración. Para este estudio hemos recopilado datos de la estación hidroclimática local del municipio de Tarqui, avalada por el IDEAN. Como pueden observar, estamos cumpliendo con el estándar técnico de registrar un periodo histórico de 7 años desde el 2018 hasta el 2024, lo cual nos da una base estadística sólida, superando así el mínimo de 5 años requeridos para así reducir la margen de error por anomalías climáticas anuales. Note que aquí que registramos una elevación de 795 metros sobre el nivel del mar. Es importante cruzar este dato con la altura de la finca, que vimos que era de 1.200 metros sobre el nivel del mar, para realizar ajustes por gradiente térmico si fuera necesario. La tabla muestra los valores medios mensuales de temperatura. Si observan las filas, verán que la temperatura de esta zona es bastante estable, oscilando generalmente entre los 19 grados y 21 grados. En la parte inferior de la tabla, calculamos el promedio mensual multianual. Esos números 20, 21 y 20 grados son los que realmente utilizaremos para los cálculos de ingeniería. En los meses donde la temperatura media más alta, que es en febrero o agosto, que es desde unos 21 a unos 20 grados respectivamente, el sistema de riego deberá estar preparado para entregar un mayor volumen de agua, ya que el estrés hídrico para el cacao será superior. Pasamos al siguiente paso, que es la lámina neta. Pues en ese tercer paso calculamos la lámina neta de riego.
No basta con saber cuánto calor hace en el clima, también necesitamos saber cuánta agua puede guardar nuestro suelo. Para el cacao, la, la aprovecha para esto. Analizamos una propiedad física del terreno de la finca San José. Lo primero es definir la textura. Según nuestro suelo análisis, tenemos un suelo francoarenoso compuesto por el 30% de arcilla, un 50% de arenas y 20% de limos. Esta combinación es clave. Las arenas permiten un buen drenaje y evitando que las raíces del cacao se pudran, mientras que el limo y la arcilla ayudan a retener la humedad necesaria. Para determinar cuánta agua hay disponible, utilizamos dos conceptos fundamentales que ven en las fórmulas superiores. Eh, la capacidad de campo es la cantidad máxima de agua que que retiene un suelo desde que el exceso ha drenado según el cálculo es del 21,59% y el punto de marchitez es el nivel de humedad mínimo. Si el suelo baja de este punto de 11,73%, la planta ya no puede extraer agua y muere. ¿Dónde consideramos la densidad aparente de A y la profundidad radicular PR es de 1500 metros y de 1,5 metros ideal para el cacao? Obtenemos que la LAA de 147,8 milímetros, esto es un total de agua teórica que el suelo puede almacenar. Sin embargo, esto en riego dejamos que la planta agote todo el agua disponible porque se estresaría. Por eso aplicamos un criterio de riego CR de 0,5 o de 50%. ¿Esto qué significa? Que cuando el suelo haya perdido la mitad del agua aprovechable, el sistema de riego debe activarse. El resultado final es una lámina neta de 73,9 milímetros. Bueno, hasta aquí termina mi intervención. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Robinson Damián Mora Mosquera, estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal de la UNAD. Referente al cultivo que se ubicado en Tarquihuila, me correspondió explicar la tabla 4 y la tabla 5. La tabla 4 habla de la interpolación, que dice que es un procedimiento matemático utilizado para estimar valores intermediarios de un rango de datos. Eh, Aquí pues entonces estamos utilizando lo que son los datos de grados, minutos y segundos para localizar la latitud. Entonces aquí nos arrojó que la latitud es de 4,50, esa es la ubicación del cultivo. También se dice que esto es importante obtener este dato porque pues con este dato podemos realizar el ejercicio siguiente, que es de evapotranspiración mediante la ecuación de Blandney-Cridley. Entonces pues la interpolación es para ubicar, bueno, o sea, tener conocimiento de cuánto tiempo de radiación solar, pues un promedio de cuánto tiempo de radiación solar se lleva acá, o pues llega la luz acá a la ubicación de donde está el cultivo. Pues a continuación continuamos con la tabla 5. Entonces pues primero explicar qué es la evapotranspiración. La evapotranspiración se dice que es un proceso de pérdida del agua, que hace una pérdida del agua que tiene el suelo por la evaporación mediante el suelo y las plantas, pérdida del agua. Entonces pues para esto se calculó mediante el método de Blandney-Cridley, el cual método empírico se utiliza principalmente la temperatura media y la duración de las horas de la luz solar, que es lo que estaba explicando en la tabla 4. Pues entonces se realiza como tal el cálculo, la temperatura media mensual, el factor de porcentaje de horas luz y el cálculo mensual. Entonces se realiza la conversión y pues la importancia de este cálculo,
que este método permite estimar posteriormente la evapotranspiración del cultivo, que representa la cantidad del agua real que requiere un cultivo específico, que se logra multiplicando la ETO por un coeficiente de cultivo. Entre paréntesis, pues decimos que es Kc, el cual varía según el tipo de cultivo y su etapa de desarrollo. Entonces, pues eso fue todo. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Fernanda Millán y les voy a hablar acerca de la tabla 6 y 7. La tabla 6, evapotranspiración de cultivo. Bueno, en esta tabla tenemos que encontrar el Kc y la evapotranspiración de referencia del mes del cultivo. Entonces, en este caso, aquí en este espacio donde nos muestra esta la evapotranspiración de cultivo de mes, que es lo que encontramos en la tabla pasada, en la tabla 5. Entonces, acá lo que tenemos que buscar es el Kc del cultivo y esto puede ir de 0,6 hasta 1,5. Según la investigación que se realizó, nos da que el Kc de este cultivo es de 1,1. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarlo en estas celdas y el resultado entonces nos da multiplicando el B11 por el C11, es decir, la evapotranspiración del cultivo por el Kc. Y aquí nos da el resultado. Y eso sería la evapotranspiración de referencia del mes. Para el paso 7, la frecuencia de riego. En esta tabla lo que tenemos es la lámina neta, al cual ella automáticamente se ubica, que esta la obtenemos del paso 3. Esto también lo obtenemos automáticamente del paso pasado, de la tabla pasada. Y aquí la frecuencia eh, nos da dividiendo la lámina neta por la evapotranspiración del mes. Ubicamos los días del mes y para saber la frecuencia del día que se tiene que hacer el cultivo del riego, lo realizamos haciendo la multiplicación entre la frecuencia y el día del mes. Y así obtenemos nuestros resultados. Cordial saludo, mi nombre es Fabio Chavarro, estudiante de agronomía. Voy a explicar estas tablas de Excel, las cuales me corresponden pues el paso 8, tiempo de riego, paso 9, último, dosis bruta de riego. Bueno, en el tiempo de riego nos indica cuánto tiempo debemos dar funcionando el sistema para suplir el agua que necesita el cultivo de cacao. En este caso se calcula dividiendo la lámina de agua requerida entre la precipitación del sistema. Acá utilizamos los datos del sistema de goteo, pues en este caso el gotero tiene un caudal de 6 litros por hora y pues trabaja con una presión de 15 psi. Con estos valores y la necesidad de agua del cultivo se determinó el tiempo de riego. Entonces, acá vamos mirando cómo se va. En este caso, pues se calcula la lámina y se divide por precipitación. Y pues acá en este tema es importante porque en el cultivo de cacao, si regamos menos tiempo, la planta sufre estrés hídrico, pero si regamos más tiempo, esta puede encharcar el suelo. Por eso este cálculo que realizamos asegura un riego adecuado y eficiente para esta. Pues un ejemplo claro es que pues acá en febrero tenemos 21 horas por semana
En marzo tenemos pues 24 horas por semana y en ya noviembre 22 horas por semana. Esto quiere decir que pues este sistema debe funcionar aproximadamente entre las 21 y las 24 horas semanales, pues ya dependiendo el mes a mes. Pues tenemos que tener en cuenta que es importante porque pues este cultivo necesita un riego constante pero sin exceso de mucha agua. En la precipitación pues nos decía que registráramos un periodo mínimo de 5 años en sus datos de precipitación mes a mes. Pues bueno, en esta pues es la cantidad del agua que aplican pues los goteros por hora. Esto se calcula teniendo en cuenta pues el caudal del gotero, litros por hora, el número de goteros por planta y el área donde está sembrado pues el cultivo. Un dato clave para este pues es que un mililitro de agua equivale a un litro por metro cuadrado, en donde nos permite saber cuánta agua realmente está recibiendo el cacao. Entonces acá estamos viendo pues los resultados que nos arrojó desde el año 2025. Entre ellos, 5 miembros de una familia, los hermanitos Carol, Daniela y Juan Martín, así como su prima Jessica, su pareja Gustavo Andrés y su primito Ángel. Esto pues, siendo así, con estos datos esto pues nos permite convertir el agua que se aplica pues en los términos pues de la lámina de riego, y pues esto distribuye mucho en el tema en agua de manera uniforme en este cultivo, asegurando que cada planta pues reciba la cantidad adecuada de esta. Pasamos a la dosis bruta de riego. Pasamos a la siguiente página, la 10, en donde pues es la cantidad total de agua que debemos aplicar considerando las pérdidas del sistema. Pues esta dosis bruta se calcula igual a la lámina neta dividida en eficiencia. Entonces un ejemplo claro pues es que si el sistema no es 100% eficiente, debemos aplicar más agua para compensar pérdidas, ya sea por evaporación, mala distribución y filtraciones. Pues en ese cultivo de cacao le estamos trabajando, esto garantiza que la planta reciba realmente pues el agua que necesita para crecimiento y asimismo tenga una buena producción. Acá tenemos pues los resultados de mes a mes. Familia es este hombre. Señor José Eduardo Chalá. Juan Felipe Amaya Mejía es el abogado de la familia. Se encuentra detenido cobijado con una medida de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que pues esto es aproximadamente lo que se debe hacer en una hectárea de cultivo. En esta concluimos que lo que pues con tabla pues son unos datos muy fundamentales en el cultivo de cacao, pues asimismo optimizando el buen uso del agua y mejorando la producción. Listo, acá termino. Gracias, tutor. La compañera Wendy Alexandra Prieto no se pudo presentar por cuestiones de salud a la realización del video. Ella está indispuesta de salud, viene unos días así, pero ella estuvo muy pendiente del trabajo, nos colaboró, realizó lo que le tocaba hacer a ella, aportó al grupo como tal. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Muchas gracias.